Jesús. Eres majestuoso, eres grande, Señor. Gracias, papá. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, incomparable es él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Hola, ¿cómo estás? Este viernes es un viernes bien especial, porque este viernes vamos a tener la oportunidad de estudiar lo que pasó en la cruz, lo que pasó cuando Jesús, el Salvador de este mundo, fue clavado en el madero. Y va a ser un tiempo especial porque yo sé que Dios va a hablar a tu vida y yo sé que va a ser un tiempo de desafío para tu corazón y para mi corazón. Y sabes, este mensaje hay que publicarlo, este mensaje hay que mandarlo a otras personas que necesitan conocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sabes, va a ser bien importante que el día de mañana a las 11 de la mañana estés bien al pendiente porque vamos a tener un servicio especial. Mañana vamos a estar trayendo una plática muy interesante donde vamos a hablar de esos momentos cuando uno ora y parece que Dios no contesta, que parece que hay un silencio de Dios. Eso va a ser a las 11 de la mañana. Y el domingo va a ser un domingo sensacional porque vamos a tener un domingo de victoria, un domingo donde vamos a declarar que Jesús es el vencedor, que Jesús resucitó, que nada lo pudo detener y que venció a la muerte y que venció principados y potestades. Vamos a tener un tiempo especial. Si tú nunca has celebrado la cena del Señor de acuerdo a la palabra de Dios, prepara un poco de pan, prepara un poco de jugo de uva y va a ser un tiempo muy lindo. Te vamos a enseñar cómo hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios, pero la idea es que el domingo podamos celebrar en familia la Santa Cena y celebrar que Jesús es el fiador de nuestro nuevo pacto, es el dador de la gracia, es el dador de la vida y que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces va a ser un domingo especial, no te lo puedes perder. Y no te puedes perder también si no oíste el capítulo de ayer de la serie de Semana Santa, no te lo puedes perder, escucha toda la serie completa, va a ser de tremenda bendición para tu vida. Ahora, hoy es un viernes especial porque hoy vamos a estudiar qué es lo que sucedió en la cruz y yo le pido al Espíritu Santo que nos hable y que podamos ver lo que Él ve. Y que podamos, de alguna manera, ser llevados a ese día, a ese viernes, donde Jesús fue clavado en la cruz. Que de una manera espiritual podamos estar ahí, que podamos, de una manera espiritual, poder discernir. Espíritu Santo, revélanos lo que sucedió ese día en la cruz. Que lo podamos entender por tu revelación y que podamos responder por tu llamado al amor infinito que pagó en la cruz lo que yo tenía que pagar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Lo que sucede en la cruz es un momento trascendental en la fe del cristiano. Lo que sucede en la cruz y lo que sucede el día de la resurrección son los momentos cumbres que definen nuestra fe como hijos de Dios. Nuestra fe como cristianos se circunscribe a lo que pasa en la cruz y a lo que pasa el día de la resurrección. Todo lo demás escrito en la Biblia está en función de explicar este momento. Por eso es bien importante que el día de hoy tú y yo pongamos toda nuestra atención y pongamos todos nuestros sentidos y le podamos decir al Espíritu Santo, como le decíamos hace un momento, revélame a Cristo de una manera profunda, de una manera completa, de una manera total, porque yo sé que esto va a cambiar mi vida. Quiero hablarte de ese momento en particular. Quiero hablarte de ese día donde Jesús fue llevado a la cruz. Jesús venía de un juicio ridículo. Jesús venía de haber sido negado por sus amigos. Jesús venía de haber sido azotado de una manera brutal. Jesús venía después de haber caminado durante prácticamente 3 kilómetros, un poquito más de 3 kilómetros, cargando un madero pesadísimo después de haber sido golpeado de una manera brutal. Y llega ahí ese lugar llamado el Gólgota o la calavera. Ahí fue el sitio donde el pecado encontró su paga, donde la muerte encontró su derrota. Ahí fue el lugar donde la enfermedad encontró la sanidad de Cristo. Pero antes era necesario que Cristo padeciese en la cruz, porque así era necesario, porque así tenía que cumplirse de acuerdo a las Escrituras. Más de 30 profecías bíblicas hablaron del momento, de la forma, de las circunstancias, dieron detalles de lo que iba a pasar ese día y se cumplió al pie de la letra.
quiero hablarte de los personajes que estaban alrededor de la cruz. Porque esos personajes que estaban alrededor de la cruz, en muchos sentidos, reflejan a cómo hoy reaccionamos como seres humanos a la cruz de Jesús. Porque dentro de esos personajes estaban los que insultaban, los que decían, que se muera, él tiene la culpa, él es el culpable, que muera. Vamos, si eres el Cristo, vamos, si eres el Mesías, bájate de esa cruz, vamos, demuéstrame, vamos, haz algo por mí. Había los que creían que tenían toda la razón para gritarle, para blasfemarle, para burlarse de él. Habían otros que eran los religiosos, los que siempre estaban juiciosos, los que estaban buscando el error, los que estaban buscando la culpa, los que estaban criticando, los que nada los satisface. Ni aún ver a Jesús en la cruz los satisfacía. Estaban los que tímidamente seguían a Jesús, los que seguían a Jesús de lejos, los que decían, bueno, sí creo en Jesús, pero no soy fanático. Sí creo en Jesús, pero no, yo no soy tan religioso. Mire, sí creo en Jesús, pero nunca voy a los domingos, ni leo la Biblia, ni oro, ni busco. Y estaban unos pocos. De hecho, muy pocos. Juan, María, Marta, muy pocos, que valientemente estaban a los pies de Jesús. Esos 4 personajes hoy siguen reflejando a cómo la sociedad enfrenta la cruz. Hay algunos que hoy en plena crisis, en pleno COVID, siguen criticando y siguen diciendo, Dios tiene la culpa. Y siguen enojados con Dios y le siguen echando la culpa a un Dios que han decidido sacar de sus vidas. Siguen blasfemando de un Dios que ni siquiera creen ni honran. Es más, muchos que se dicen que son ateos están enojados con un Dios que se supone que no existe. Y hoy siguen gritando y hoy siguen diciendo, vamos, si verdaderamente eres Dios bueno, ¿por qué permites la enfermedad? Vamos, si de veras eres un Dios de amor y de misericordia, ¿por qué permites tanto sufrimiento? Hay otros que hoy siguen siendo religiosos, siguen teniendo un corazón religioso. Siguen diciendo, está bien la cruz, pero además de la cruz necesitamos hacer más, necesitamos ser discípulos, necesitamos y tenemos que hacer Dice la Biblia que hay algunos que son tan religiosos que ni se salvan ni dejan a otros salvarse, pero ahí están en primera fila viendo el espectáculo. También hay otros que les da pena decir que son cristianos. Otros que son así como de la secreta. Otros que cuando de repente es el momento de decidir por Cristo y de decir, no, yo no hago eso, o yo no decido eso, o yo no digo groserías. Bueno, no hay problema. ¿Qué problema? ¿Qué mal le ves? Todos lo hacen, no pasa nada. Y sabes, hay unos pocos valientes que hoy se siguen parando para decir, yo sé que Jesús es el camino, yo sé que Jesús es la vida y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabes? Cuando Jesús es llevado a la cruz, unos clavos de 30 a 40 centímetros penetraron sus muñecas, penetraron sus pies y lo fijaron al madero. Todo el dolor que eso representaba, imagínate los nervios que fueron golpeados de un solo golpe, que fueron partidos de un solo golpe, la carne rasgada, el dolor terrible, y ser levantado de un solo golpe y ser puesto de un solo golpe, donde todo el peso del cuerpo fue cargado en las muñecas. Y al levantar la vista, Jesús todo lo que veía era gente riéndose, burlándose, criticándole, blasfemando, pecando. Ahí, en ese momento, Jesús dice su primera frase en la cruz.
Esta primera frase la encontramos en Mateo 27:46 y en Marcos 15:34, donde dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento más terrible en la vida de Jesús. Estaba ahí solo, estaba ahí avergonzado, tenía el dolor físico de una manera difícil de describir. Su sangre brotaba por todo su cuerpo, pero todo eso parecía nada comparado a no poder sentir el amor y la cercanía de su Padre. Y uno podría decir: no entiendo esta paradoja. ¿Por qué? ¿Por qué Dios bueno en ese momento abandonó a Jesús? Y quiero decirte algo: el pecado del mundo estaba siendo cargado en ese momento sobre Jesús. El que no conoció pecado, por nosotros ese pecado, y todo el pecado de la humanidad fue cargado sobre Jesús. Y aunque el Padre le amaba, aunque el Padre estaba con él, Jesús no podía ver al Padre porque estaba siendo cargado de todo el pecado del mundo. ¡Qué paradoja tan grande! El Padre pudiendo llegar en ese momento a quitar ese pecado y abrazarle, el Padre decide permitir que el sacrificio continuara, porque si no hubiera permitido el Padre que el sacrificio continuara, tú y yo no tendríamos esperanza el día de hoy. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre nunca negó a Jesús. El Padre nunca abandonó a Jesús. Pero Jesús sintió ese abandono a causa del pecado que estaba siendo cargado sobre de él. ¿Sabes? Dios nunca te ha dejado, Dios nunca te ha desamparado, pero hay ocasiones cuando dejamos que el pecado gobierne sobre nosotros. Hay ocasiones cuando dejamos que sea la culpa la que gobierne sobre nosotros, o las malas decisiones, cuando no podemos ver a Dios. Y eso es lo que está pasando en la humanidad el día de hoy. Porque hoy, en lugar de asumir nuestra responsabilidad, no podemos ver a Dios a causa de nuestro pecado. Y entonces decimos: Dios, ¿por qué no me escuchas? Dios, ¿por qué no te veo? Dios, ¿por qué permites tanta muerte? Dios, ¿por qué permites tanta enfermedad? Es porque nosotros no podemos ver que hay un propósito superior, pero estamos velados por el pecado. Amado, Dios no soporta el pecado en ninguna de sus formas. Dios es santo, es santo, es santo. Dios es santísimo, es purísimo. Y Dios en ese momento, el Padre, tuvo que contener su amor por Jesús a fin de que nosotros pudiéramos ser hoy sus hijos. Qué paradoja tan grande. Qué momento tan grande, qué amor tan inexplicable Dios te tiene y Dios me tiene, que Dios permitió que Jesús pagara lo que a ti y a mí nos correspondía pagar. Qué tremendo amor de Dios, qué inexplicable amor de Dios, que permitió que el creador de los cielos y de la tierra, que el rey del universo fuera castigado en la cruz, con ese castigo brutal, para que tú y yo fuéramos libres de la ira y fuéramos libres del castigo. Dios siempre mira con un propósito mayor. Por eso hay cosas que tú y yo en esta vida no podemos entender. Por eso hay cosas que pasan en esta vida que nosotros no podemos imaginarnos por qué pasan. Pero Dios tiene el control de todo, Dios es soberano de todo, y todo lo que pasa, Dios lo permite. Pero amados, si a veces tratamos de explicarnos por qué pasan las cosas o por qué las circunstancias son como son, amado, es tratar de competir contra Dios. Y Dios siempre tiene un propósito superior para las cosas. Dios siempre se mueve por un propósito mayor. Y Dios, ese propósito mayor era que tú y yo fuéramos salvos. Por eso permitió que Jesús muriera en la cruz. Dios siempre se va a mover por un propósito mayor.
Aún en medio de esta crisis de salud, yo lo que veo es gente viniendo a preguntar de Cristo. Yo lo que veo es gente viniéndose a arrepentir. Yo lo que veo es ahora en los programas, estoy viendo mensajes evangelísticos, estoy viendo cómo aún los mensajes de Billy Graham, uno de los grandes evangelistas del siglo pasado, están siendo pasados en televisión nacional en Estados Unidos y aquí en México. Estos mensajes están llegando a más gente que nunca en la historia, porque Dios siempre tiene un propósito mayor. La segunda frase de Jesús en la cruz la encontramos en Lucas en el capítulo 23 y en el verso 34. Jesús clavado en la cruz, en esa condición, Jesús dice: Padre, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Dos tremendas enseñanzas de perdón se salen de aquí. Podemos extraer de aquí dos tremendas enseñanzas de perdón. Primero podemos extraer de aquí el modelo de perdón de Dios. El modelo de perdón de Dios que no pide nada a cambio. El modelo de perdón de Dios que no negocia. El modelo de perdón de Dios que toma la iniciativa. El modelo del perdón de Dios que cede su derecho para darnos a nosotros bien, a pesar de que nos merecíamos mal. Es el perdón de Dios por el cual el día de hoy tú y yo somos perdonados. Amado, qué clase de perdón tan maravilloso que toma la iniciativa, qué clase de perdón tan maravilloso que libera, qué clase de amor tan maravilloso que no está viendo en qué fallaste, está viendo cómo perdonarte. Amado, hoy tú y yo podemos experimentar esa clase de amor. El amor es una decisión, el perdón es una decisión, y tú y yo podemos experimentar esa clase de perdón. Y tú y yo podemos el día de hoy aprender con el ejemplo de Jesús a perdonar sin esperar nada a cambio, a perdonar tomando la iniciativa, a perdonar cediendo nuestro derecho a estar enojados, cediendo nuestro derecho a estar ofendidos, cediendo nuestro derecho a sentirnos que nos lastimaron y decir: Dios, así como tú me perdonaste, amado Jesús, así yo perdono a mi ofensor. Aquel que me ofendió, yo tomo la iniciativa y lo perdono. Aquel que me lastimó, yo doy un paso adelante. Yo lo hago como tú, Jesús, para aquel que me lastimó, aquel que me ofendió, decirle: yo te perdono y te suelto. Qué maravilloso perdón de Jesús. Pero el otro que podemos extraer del perdón de Jesús es del perdón infinito de Jesús. El perdón infinito de Jesús. Ahí en esa cruz, ahí siendo cargado de todo el pecado de la humanidad, ahí siendo cargado de todo el pecado pasado, presente y futuro, ahí lo que expresó fue perdón. Ese es un perdón infinito. Ese es un perdón que no tiene dimensiones. Ese es un perdón que no tiene tiempo, que no tiene ningún tipo de frontera. Es un perdón que no tiene ningún tipo de limitación. Es un perdón eterno. Es un perdón infinito. El perdón de Jesús para tu vida es infinito. El perdón de Jesús para tu vida es eterno. Amado, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que te hayas equivocado, no importa los errores que hayas hecho en tu vida, no importa la situación en la que hayas estado. Si hoy vienes con un corazón arrepentido, Jesús te perdona. Si hoy vienes con un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, el corazón contrito y humillado jamás Dios lo desecha. Amado, hoy es un día de perdón. Hoy es un día de experimentar el perdón de Cristo. Hoy es un día de poder venir ahí con todas esas cargas, con todas esas cosas que traemos cargando del pasado, de los errores, de las malas decisiones, y decir: ya no puedo cargarlas más yo. Jesús, te las pongo en la cruz, a tus pies, y perdóname. Y el perdón fluye de Jesús. El perdón fluye de la fuente de vida que es Jesús. Recibe del perdón de Jesús este día. La tercera frase de Jesús en la cruz la encontramos en Lucas en el capítulo 23 y en el verso 43.
donde Jesús dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Déjame explicarte el contexto de esta frase. Dice la palabra de Dios que junto con Jesús habían dos crucificados, dos personas terribles. De hecho, la Biblia dice que maldito el clavado en un madero. Los dos más terribles criminales de su época estaban ahí clavados con Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero los dos tuvieron una visión totalmente diferente de lo que estaba pasando con Jesús en ese momento. Uno de los dos tuvo una visión egoísta, tuvo una visión corta, tuvo una visión temporal. Uno de los dos le decía, vamos, si tú eres el Cristo, bájate de esa cruz y bájame a mí también. Uno de esos dos solamente tenía una visión egoísta. Solamente estaba interesado en él, solamente estaba interesado en su dolor, solamente estaba interesado en que Dios le cumpliera para ese momento, porque lo que quería era bajarse de esa cruz y seguir pecando. Quería bajarse de esa cruz y seguir viviendo de la manera en la que venía viviendo. Sabes, hoy hay mucha gente que cuando ve a Jesús en la cruz, cuando es expuesta al sacrificio de Jesús en la cruz, lo que le dice es, vamos, dame los beneficios, pero no te metas con mi vida. Vamos, dame las bendiciones, pero no voy a cambiar mi forma de ser. Vamos, dame lo que me prometiste, pero no voy a perdonar. Vamos, dame lo que me prometiste, pero voy a seguir viviendo tribulado y enojado y molesto y lleno de rencores. Pero el otro le dijo, Jesús, perdóname. Jesús, cuando estés en tu reino, Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, perdóname. Ese hombre tenía una visión espiritual. Asumió la responsabilidad de su pecado. Él sabía por qué estaba ahí. Él sabía que era un pecador y que su pecado merecía la muerte. Él sabía que él estaba siendo crucificado por una causa que él se merecía, pero él sabía que Jesús era justo. Él sabía que Jesús no tenía culpa. Y entonces ahí le dice, Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, yo estoy aquí porque me lo merezco. Tú estás ahí porque eres inocente. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre no solamente tenía remordimiento, este hombre verdaderamente estaba arrepentido. Este hombre se dio cuenta de que estaba siendo clavado al lado del dador de la vida, y entonces aprovechó su oportunidad para decirle, Jesús, perdóname. Y Jesús, cuando este joven le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús se voltea y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue un quizá, no fue un tal vez, no fue un vamos, quiero ver si tu arrepentimiento es genuino. Vamos a ver, no estoy seguro que verdaderamente hayas hecho la declaración de fe, no me suena que, no sé. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes? Este hombre ahí en la cruz no tuvo tiempo para bajarse de la cruz y pedir perdón. Ese día murió. No tuvo tiempo para ir a la iglesia y discipularse. Ese día murió. No tuvo tiempo para mantenerse en la sana doctrina. Ese día murió. No tuvo tiempo para poder ir a regresarle a los que le debía. Ese día murió. Pero ese día que murió, ese día encontró la salvación. ¿Por qué? Porque reconoció que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nuestra fe se basa en la certeza de saber que Cristo en la cruz murió por nosotros. Nuestra fe se basa en saber que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús no le puso trabas, Jesús no le puso reglas, Jesús no le dijo, me tienes que demostrar que verdaderamente eres discípulo. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy Jesús te dice, la puerta está abierta para ti.
La puerta de la vida eterna está abierta para ti. La puerta del perdón está abierta para ti. Ven con un corazón arrepentido. Ven con un corazón sensible a lo que Jesús hizo. Ven sabiendo que Él no tenía pecado, pero que nuestro pecado fue cargado sobre de Él. Y entonces Jesús no solamente perdonará tus pecados, te dará vida eterna a partir de hoy y para toda la eternidad. La historia bíblica continúa en Juan, en el capítulo 19, en el verso 26. Algo sucede en ese momento, porque dice que cuando Jesús, ahí clavado en la cruz, dice, vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo a su discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Así encontramos la cuarta frase de Jesús, una frase muy interesante porque quiero que entendamos esto. Jesús llevaba ahí en la cruz clavado casi 6 horas. No olvidemos la golpiza que recibió. No olvidemos que venía sin beber, sin dormir, golpeado, lastimado, cansado. Si en algún momento de su vida Él necesitaba de sí mismo, era en ese momento. Si en algún momento de su vida Jesús necesitaba lo que le quedaba para Él, era en ese momento. Y sin embargo, ahí en ese momento, no se quedó con nada para Él. Y viendo la necesidad de su madre y de Juan, el discípulo que se sabía amado, le dice, mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Jesús estaba pasando por una asfixia terrible. La muerte en la cruz era una muerte por asfixia. Cada respiro era jugarse la vida, porque el cuerpo por gravedad va cayendo, y mientras se va cayendo el diafragma se va cerrando y es imposible casi que el aire pase a los pulmones. Hablar, decir una sola frase, era un reto de vida, porque Jesús tenía que empujarse sobre sus piernas, poner su peso sobre sus piernas para poder abrir un poco el diafragma y poder hablar. Y eso no le impidió ver la necesidad de su madre, ver la necesidad de Juan. Y en lugar de atender su propia necesidad, atendió la necesidad de Juan, aprendió la necesidad de María. Jesús abre su boca para compadecerse. Jesús abre su boca para ver que ellos necesitaban, y que Jesús, mientras pudiera darles, Jesús les iba a dar. Jesús no iba a pensar en él, Jesús estaba pensando en ellos. Amados, y Jesús en ese momento, en la cruz, que necesitaba de sí mismo, siguió viendo por las necesidades de otros. Cuánto más ahora que está en su trono, cuánto más ahora que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Él quiere bendecirte. Por eso la palabra de Dios dice que más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, en Cristo Jesús, Él nos va a dar para nuestra vida. Gloria, gloria, gloria al nombre de Cristo. Cuánto más hoy que está sentado en su trono de gloria, cuánto más hoy que es dueño del universo, no va a tener misericordia tuya que necesitas algo. Amado, por eso la palabra de Dios dice, pide y se te dará, busca y hallaréis, toca y se te abrirá. Porque el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, Jesucristo, es bueno y para siempre su misericordia. La palabra de Dios dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo, al precioso Consolador, y junto con Cristo todas las cosas? La quinta frase ya fue muy cerca de su muerte. En Juan, en el capítulo 19, en el verso 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que se cumpliese la Escritura, dijo, tengo sed. Y esto es importante, porque podemos caer en la tentación de pensar que Jesús era Dios. Y como Dios, Él podía con eso y con mucho más. Él podía, la cruz fue un trámite.
La cruz fue pan comido para Jesús. Amado, la palabra de Dios dice que Jesús se despojó de toda su divinidad y en ese momento Jesús era 100% hombre. Jesús se despojó de toda su divinidad, como dice la Biblia en el libro de Filipenses, que se despojó de toda su divinidad para ser siervo, para ser cordero que quita el pecado del mundo. Jesús se presentó en ese momento 100% hombre. Una de las muestras más grandes de su naturaleza de hombre se refleja cuando dice tengo sed. La sed es la peor necesidad física del ser humano. No hay peor necesidad física. Un hombre puede estar más de 40 días sin comer, pero no puede estar más de 3 días sin tomar agua. La necesidad de la sed es terrible. La sed es tan intensa que literalmente hace que la lengua se pegue al paladar. Que cada hablar, que cada respiro, la lengua se desprende y el paladar se desprenda. Y amados, si todavía le agregamos la pérdida de la sangre hace que el cuerpo necesite más agua o que tenga necesidad de sentir más agua. Por eso Jesús, totalmente desangrado, dice tengo sed. Pero dice tengo sed para que la escritura se cumpliese. No hay nada de la escritura que quedó sin cumplirse. No hay nada de la escritura que quedó sin cumplirse. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el cumplimiento mismo de toda la ley. Y por eso en Él somos libres de la condenación. Amado, si Jesús no se hubiera presentado como hombre a la cruz, nuestra fe sería una farsa. Pero Jesús cumplió la palabra al pie de la letra. Y cumplir la palabra al pie de la letra le significó, por amor, dejar su divinidad a un lado para presentarse como cordero, llevado al matadero. La sexta frase de que Jesús dice en la cruz es una expresión hermosa de confianza. Porque Juan capítulo 23 en el verso 46 describe este momento y dice, entonces clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El momento de clímax de la crisis llegó al máximo. Todo el pecado del mundo estaba sobre de él. Toda la necesidad física como ser humano estaba sobre de él. Era un momento terrible para él, porque no solamente todo el pecado estaba con él, sino toda la necesidad estaba con él, todo el dolor estaba con él, toda la enfermedad estaba con él, toda la culpa estaba con él, toda la condenación estaba con él. Y ahí, en ese momento, entrega toda su confianza a su Padre. No vio la crisis, no vio el dolor, no vio la tristeza, no vio la amargura, no vio la condenación, no vio tantos asesinatos, no vio tanta enfermedad, no vio tantos muertos por el coronavirus. Lo que vio fue a una humanidad perdida siendo encontrada. Lo que vio es que un abismo que había entre Dios y los hombres ahora tenía un puente libre de cruce, que era Él, para que los hombres pudiéramos volver a tener relación con el Padre. La palabra de Dios dice en Isaías, en el capítulo 53, que en ese momento Jesús vio el fruto de la aflicción de su alma. Vio la razón por la que estaba siendo crucificado. Y dice, y quedó satisfecho. Jesús dijo, Padre, Padre amado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, estoy viendo la razón por la cual estoy muriendo en la cruz. Estoy viendo que mi hija se está arrepintiendo. Estoy viendo que mi hijo se está arrepintiendo. Padre, mira, vamos a pasar con nuestros hijos una eternidad. Mira, no se van a perder. No se van a perder, van a estar con nosotros por la eternidad. Vale la pena la cruz, vale la pena este dolor, vale la pena este castigo.
castigo vale la pena, papá. En ti confío. Amado, qué importante es que tú y yo aprendamos a poner toda nuestra confianza en Dios. No importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando, aún el peor momento de la historia, grábate esto, aún el peor momento de la historia, la peor maldición de la historia, es la cruz en donde Jesús fue clavado. Pero esa peor maldición, en ese peor momento, fue cambiado por la mayor bendición que la historia puede conocer, que es la salvación por los méritos de Cristo. Amados, si Jesús pudo cambiar la cruz por la mayor bendición que es la salvación, si Jesús pudo cambiar la maldición de la cruz en la bendición de la salvación, si Jesús pudo cambiar la maldición de la muerte en vida, si pudo ahí presentar su vida misma para llevar nuestra pobreza a fin de que nosotros en su riqueza fuéramos enriquecidos. Amado, no hay cosa que Dios no pueda cambiar a tu favor. No hay crisis, no hay COVID, no hay circunstancia difícil que Dios no pueda cambiar a tu favor. Dios quiere cambiarla a tu favor por los méritos de Cristo. No por tus propios méritos, no por tus propias obras, no por tus propios esfuerzos, por los méritos de Cristo. Por eso es tiempo de decirle: Padre, en ti confío. Padre, en ti confío. Finalmente, la séptima y última frase. La séptima y última frase es una declaración poderosa de victoria. Juan capítulo 19 en el verso 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es una declaración de victoria. Consumado es una declaración de confianza. Consumado es significa: Padre, la humanidad pecó. Padre, la humanidad merece la muerte. La humanidad merece el juicio. Padre, aquí te pago. Padre, yo te pago con mi sangre. Padre, yo te pago con mi vida. Padre, ellos son inocentes. Yo soy el culpable. Padre, castígame a mí. Haznos libres a ellos. Padre, está consumado. Nunca más el pecado se va a poder enseñorear de ellos. Nunca más la muerte va a poder triunfar sobre de ellos. Nunca más la enfermedad va a poder triunfar sobre de ellos. Consumado es. Consumado es significa: todo está cumplido. Él lo pagó todo. Ni una gota de la sangre de Jesús fue escatimada. La muerte de Jesús no fue por asfixia. La muerte de Jesús vino cuando su corazón empezó a sufrir unas arritmias terribles a causa de la pérdida total de sangre que le llevó a que su corazón literalmente explotara. Los romanos eran expertos en la muerte. Y lo que hacían, para no dejar a la gente en el madero, lo que hacían era llegaban y rompían las rodillas. Y en el momento que rompían las rodillas, era imposible que esa persona pudiera respirar y entonces moría de asfixia de inmediato. Los romanos, que eran expertos en la muerte, cuando vieron a Jesús dijeron: ya está muerto. No es necesario romperle las rodillas. Y aún se seguía cumpliendo la palabra que ni aún un hueso iba a ser roto. Y entonces dice que tomaron una lanza y le traspasaron. Y aún ahí la palabra se cumple, porque dice: y mirarán al que traspasar. Cuando lo traspasan, sangre y agua salen de su costado, dándonos a entender que hasta la última gota de su sangre había sido entregada por ti y por mí. La palabra de Dios dice que cuando Jesús muere en la cruz, en el mismo momento que muere, un terremoto
empieza a sentirse ahí en la tierra, y ese terremoto empezó a sacudir los cimientos, y ese terremoto empezó a sacudir el templo, y al sacudir el templo pasó lo inesperado, pasó lo que nadie se esperaba que pasara. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo que decía, este velo nadie puede pasar, solamente el sacerdote una vez por año presentando sangre ajena es el único que puede pasar. Ese velo fue partido de abajo arriba, y el lugar santísimo fue expuesto. El lugar santísimo fue expuesto porque ahora Jesús es nuestro camino por su cuerpo que fue partido. Ese es su velo que nos separaba de Dios. Ahora tú y yo tenemos un libre acceso hasta el trono de la gracia de Dios. Ya no necesitamos cumplir lo que nadie más que Jesús pudo cumplir. Ahora dice, entra libre acceso a la presencia de Dios. Amado, tú y yo tenemos un libre acceso por los méritos de Cristo a la presencia de Dios. Ese libre acceso es permanente. Ese libre acceso no tiene ninguna restricción. Cree en el Señor Jesucristo y tienes ese acceso. Amado, si nunca has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es un maravilloso día, porque hoy has entendido que lo que Jesús sufrió en la cruz, lo sufrió por ti. Jesús estaba pensando en ti. Jesús, en ese día, decidió tatuar en las palmas de sus manos, decidió tatuar tu nombre y decirte, hijo, lo hice por ti, lo hice por amor. Hoy es un buen día para que como ese hombre puedas venir arrepentido a decirle, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y que puedas decirle, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que mis pecados te llevaron a la cruz. Reconozco que fueron mis culpas, que fueron mis contradicciones, que fueron mis enojos, que fue mi falta de perdón, que fue mi soberbia la que te llevó a la cruz. Tú eras inocente, yo era el culpable, pero gracias porque tú tomaste mi lugar. Hoy, Señor Jesús, creo que tú eres el único camino que me lleva a Dios. Hoy no dependo de más nada más que de tu obra, Jesús. Hoy te recibo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador por la eternidad. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Te amo y te recibo como mi Señor y mi Salvador por la eternidad. En el nombre de Jesús. Ahora déjame decirte algo. Si tú ya has recibido a Jesús como Señor y Salvador, déjame decirte lo que dice la Biblia. En Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Amado, qué palabra tan vigente el día de hoy. Qué palabra tan hermosa y tan vigente el día de hoy. Dice, tenemos un sumo sacerdote que sabe por lo que estás pasando, sabe lo que te duele, sabe lo que te falta, sabe los temores en los que estás sufriendo el día de hoy, sabe que estás preocupado. Él lo sufrió igual que tú, pero sin pecado. Él lo padeció por ti y por mí, pero sin pecado. Por eso dice, acércate confiadamente con Él. Llega confiadamente allá a sus pies y dile, papá, tengo miedo, papá, estoy preocupado, papá, tengo necesidad, papito, amado Jesús, te entrego esta carga, te entrego este dolor, te entrego esta preocupación. Y entonces dice, vas a hallar gracia y oportuno socorro. ¡Wow! El oportuno socorro es la ayuda que llega en el momento que la necesitas. Ni un segundo tarde, ni un segundo temprano. En el momento que la necesitas. Amado, necesitas oportuno socorro. Ven confiadamente por los méritos de Cristo. Pero ven por los méritos de Cristo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 10:18. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda,
Así que, hermanos, teniendo la libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su velo. Esto es su sangre. ¡Qué maravillosa bendición! Porque dice, ya no hay más ofrenda, no le pongas más, no le inventes más, no le busques más. Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. No le busques más. Amado, este es el tiempo donde la iglesia tiene que levantarse a predicar esta verdad y decir, Cristo es el camino. Amado, este es el tiempo que tenemos que dejar de iglesia, de estarnos peleando por ver quién tiene la sana doctrina, y que si estos y que si aquellos, y que si quién es discípulo y quién no es discípulo, y empezar a predicarle a un mundo que necesita escuchar esas noticias. Decirle que Cristo sigue siendo la única esperanza de esta tierra. Amado, el propósito que llevó a Jesús a la cruz fuiste tú. De tal manera te amó que fue a la cruz por ti. Pero, amado, todo este castigo, todo este dolor, todo este sacrificio, todo este pecado pagado por su sangre, no fue para que recibiéramos a Cristo y siguiéramos viviendo nuestra vida igual. No fue para decir, ya recibí a Cristo y ahora después de recibir a Cristo voy a volver a vivir igual, nada más me cambié de religión. Antes era de la religión esta y ahora soy de la religión aquella. Jesús no fue a la cruz para que siguiéramos viviendo como vivíamos antes, para que siguiéramos viviendo como vivíamos antes de conocer a Cristo. Jesús fue a la cruz para que el día de hoy tú y yo pudiéramos disfrutar la plenitud de que es vivir su vida en nuestra vida, vivir su propósito en el nuestro, que sea Él en nosotros, que Él se encargue, que sea por sus méritos, que Él sea el que nos cambie, que Él sea el que nos transforme, que Él produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fue por gracia, fue por amor. El amor de Jesús se entregó completo para ti. Pero la Escritura nos advierte y nos dice, no deseches la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amado, si vienes por la gracia y conoces por la gracia el perdón de pecados, no te regreses a la ley. Si, amado, si has recibido a Jesús como Señor y Salvador y has identificado que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y has identificado que Él es el Mesías Salvador, no te regreses a la ley, porque por la ley nadie podrá ser salvo. Por eso Jesús murió en la cruz, porque era imposible para nosotros. Pero lo que era imposible para nosotros, Cristo por amor lo hizo posible. Amado, quiero despedirme con esta oración para tu corazón y para tu vida, donde le puedas decir, Señor Jesús, el día de hoy dependo de ti. Haz en mí lo que tengas que hacer y cambia lo que tengas que cambiar. Mi corazón está dispuesto, mi vida está dispuesta. Hoy yo creo que tú, Jesús, eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te he recibido como Señor y Salvador y creo que todo lo que yo tenía que pagar, lo pagaste tú en la cruz por mí. Pero también creo que todo lo que tengo que vivir, lo viviste tú por mí. Eres tú quien me da la vida. Eres tú quien me permite seguir adelante. Eres tú quien me da la sabiduría. Eres tú quien me da el entendimiento. Eres tú, se trata de ti. Produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo soy una herramienta útil en tus manos y te doy la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber recibido este mensaje y por favor, compártelo. Alguien tiene que escuchar este mensaje. Alguien tiene que entender por qué Jesús fue a la cruz. Alguien tiene que recibir a Jesús como Señor y Salvador hoy.
Alguien, quizá puede ser tu mamá, tu papá, tu tío, tu primo, tu vecino, tu amigo, tu jefe. Alguien tiene que recibir a Jesús como Señor y Salvador hoy. Y creo que esta puede ser una herramienta poderosa. Creo que esta puede ser una herramienta poderosa que Dios use para que el día de la salvación llegue a aquellas personas que Dios te está poniendo hoy en tu corazón, que les digas, mándales este mensaje. Amado, si no lo reciben, si lo borran, si te dicen que no, no pasa nada. El Espíritu Santo va a llegar de otras formas, pero tú no dejes de hacer lo que a ti te corresponde hacer. Tú no te quedes con los brazos cruzados. Te bendigo y no te pierdas mañana, 11 de la mañana. Seguimos nuestra serie donde vamos a escuchar lo que pasa cuando uno ora y parece que Dios no escucha. No te lo puedes perder. Dios te bendice.